Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de YouTube o en la plataforma del aula virtual de la plataforma Moodle. Esta es la tercera videoasesoría del curso de Lenguaje, Cultura y Poder. Y pues bueno, ya veo que se han conectado alrededor de 20 personas. Les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes en esta situación diferente, ¿no? En la que nos encontramos, ya que, pues bueno, aun cuando pues se ha planteado este curso de manera presencial, pues bueno, en esta ocasión, pues bueno, tendremos nuestra asesoría por la debido a situación en la que ha pasado la facultad y pues bueno, ya hasta dentro de 15 días nos veremos ahí en nuestra aula, pero de todas maneras les doy la más cordial bienvenida a todos los asistentes. Les recuerdo que bueno, esta sesión está siendo videograbada por aquello de que si alguien no quiere ceder su imagen para la grabación, pues puede apagar su cámara, pero esto nos resta la obligación de participar durante la misma. Y pues bueno, ya de llenos un poco para aprovechar el tiempo que nos queda. Me tardé un poco en en el ajuste en las conexiones y en que se han ido conectando los compañeros, que en realidad es un grupo grande, ¿no? Y pues bueno, a todos los que van llegando, por favor, anótense en la barra de chat para ir registrando su asistencia. Y bueno, ya entrándonos en el tema, pues bueno, llegamos a esta tercera sesión del curso de Lenguaje, Cultura y Poder, en el cual, pues bueno, ustedes ya habrán revisado con calma lo que sería el texto de Berger y Lockman, que será el tema con el cual desarrollaremos esta sesión, ¿no? Bueno, por lo que veo todavía hay compañeros que se van conectando. Y pues bueno, como siempre les he dicho, bueno, la vez pasada pues, estuvimos trabajando con el texto de George Jules, tenía el apoyo ahí con em, una serie de diapositivas, las cuales nos iban guiando para el desarrollo de la sesión, pero les comento que de algún modo pues esto no se trata de una conferencia magistral, no es mi intención, sino que el mismo sentido del sistema de universidad abierta, pues no nos plantea, ¿no?, que estos sean clases, sino simplemente asesorías. Entonces ustedes ya habrán leído el texto. Aquí realmente será como comentar gran parte de los temas que acontecen en el mismo y plantearemos dudas, discusión, etcétera, ¿no? Como anteriormente les había comentado en la sesión pasada, pues bueno, hay veces que los textos quizá no nos podrán gustar, nos costarán trabajo, pero son parte de del plan de estudios oficial. Y bueno, y en respeto, bueno, del trabajo colegiado que se hizo respecto del plan de estudios, bueno, se respeta esta bibliografía y la comentamos. Si no nos gusta, pues obviamente la criticamos, la discutimos y en ese sentido, pues bueno, planteamos nuestras dudas, ¿no? Y pues bueno, llegando a esta dimensión, pues bueno, vamos a hablar de lo que sería el tema de lo que es lenguaje y sociedad. De alguna manera, pues realmente hasta cierto punto del texto veríamos ahí una implicación muy determinada por lo que respecta a nuestro curso. Siento que a veces el texto, pues bueno, en lo particular, bueno, yo hubiera preferido otro tipo de textos, ¿no? Pero es un texto que abona precisamente a a la discusión de las áreas de conocimiento, ¿no? Sobre todo la parte sociológica de la comunicación o la sociología del conocimiento en este caso, y pues abonará mucho a esta parte de discusión. Digo, en lo particular hubiera preferido a lo mejor un texto a lo mejor de Manuel Kant, ¿no? Antropología pragmática, ¿no? En el sentido de hablar de la cosmovisión, pero el texto también nos ayuda a abordar precisamente cómo construimos la idea de realidad a nuestro alrededor.
que si bien lo planteamos desde la sesión de arranque de nuestro curso, ¿no? Pues sí plantearíamos, ¿no? Toda esta discusión respecto de lo que se plantea en la dimensión cognitiva, social, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya aquí he cambiado la diapositiva para ver lo que serían los objetivos de la sesión, que sería comprender el sentido general de la obra de Berger y Lockman, en la construcción social de la realidad, y vincularemos lo que serían los conceptos de lenguaje y realidad social con la temática de nuestro curso y estableceremos planteamientos posibles en lo social desde el estudio del lenguaje, ¿no? Habíamos comentado la sesión pasada que, incluso desde la sesión inicial, que bueno, a veces se ha planteado, ¿no?, la discusión en términos de el lenguaje en esta materia muy centrado en la parte social, pero hemos visto o sabremos que para estudiar el lenguaje no solamente son las ciencias sociales o bueno, las áreas de conocimiento social, pero no en entrar en problemas epistemológicos si son ciencias o no, sino que hay otro tipo de disciplinas como la psicología, las ciencias cognitivas, ¿no?, las áreas que tienen que ver con el cerebro, que también trabajan el lenguaje. Pero bueno, en la aproximación donde se planteó esta asignatura, pues bueno, se le da mucho esta relación, ¿no? Entonces, vamos a vincular toda esa dimensión y pues bueno, un poco dentro de esta parte introductoria, bueno, tenemos una participación de Luis, adelante. Sí, buenos días. Profe, estoy teniendo problematas con mi internet, no me deja escucharlo bien. De Eh, hecho, me está sacando de la aplicación y me está metiendo. ya, bueno, problemas técnicos, más o menos, pues bueno, ahí bueno, no sé, hago la pregunta a todos, si no tienen problema en escucharme, ¿no? Ahí escríbanme por chat, primero para ver si es un problema general del audio, ¿no?, que está saliendo de por aquí. Bueno, en este caso, bueno, Luis, bueno, no sé si todavía anda por ahí, parece que lo Sí, volví a sacar. aquí estoy. Sí, todavía andas por ahí. Ok, pues bueno, más bien, si hay intermitencia de tu conexión, pues bueno, más bien ahí se trata de mantener, bueno, de el hecho de que si hay un problema técnico por parte de ustedes y no pueden a lo mejor resolver eso durante la sesión, pues bueno, pueden revisar la grabación al ratito que yo la suba al canal de YouTube. Y en este caso, pues para resoluciones técnicas, pues bueno, es cambiar a lo mejor bueno, hay que checar ahí más bien la conexión de red, si están conectando por celular, si están conectando por computadora, pues a lo mejor tratar de ahí hacer algún ajuste en la conexión, ¿no? Ahí son más bien como problemas técnicos que a lo mejor sí tendrán que resolver ahí con el módem, etcétera. Pero sí, bueno, si esto es intermitente, pues no hay problema. Creo que también hay una opción ahí en la liga que te puedas conectar por llamada telefónica. Entonces, también ahí hay una opción, ¿no? Aunque ya no se vea la presentación, pues bueno, entrarle un poco al debate o lo que a lo que escuches durante la sesión. ¿Sale? Ok, profesor, gracias. Ok, bueno, entonces proseguimos. Bueno, eh, de todas maneras, como les comento, todas estas sesiones están siendo videograbadas y pues bueno, el hecho de que puedan participar, pues bueno, en este sentido, pues también, o sea, si es también muy intermitente para participaciones o algo así, también pueden comentarlo en la barra de chat. También, bueno, la mayor parte de alumnos que he tenido, pues, por lo regular siempre tienen apagada la cámara, ¿no? Por X razones, ¿no? Entonces eso no afecta, ¿no?, en la conexión. A veces afecta cuando tenemos el ancho de banda muy corto, etcétera, ¿no? En fin,
Proseguimos con esta parte introductoria, ¿no? De todas maneras, voy a ir, yo creo que para fomentar la participación del texto, voy a ir, yo creo que tomando al azar ahí algún comentario, bueno, algún comentario de alguno de ustedes, ¿no? O sea, más bien yo creo que voy a ir por lista, ¿no? Y pues voy a señalar aleatoriamente sobre, pues al menos, ¿no? La parte introductoria, al menos el apartado uno, espero que lo hayan revisado bien, o esperando que alguno de ustedes levante la mano, ¿no? Para dar su opinión, ¿no? Pero bueno, esta introducción, ¿no? De realidad y conocimiento nos va a plantear desde qué eje se va a plantear el texto, ¿no? Es la dimensión, por así decirlo, metodológica, ¿no? Del estudio de Berger y Logman. Y entonces, en ese sentido, cuando se habla del tema de la realidad, lo veíamos desde la sesión inicial, ¿no? Cuando hablamos de por qué las cosas se llaman como se llaman, ¿no? O sea, las palabras que usamos para determinar un objeto, pues de alguna manera clasifican el universo que está a nuestro alrededor. Y de ahí pues viene esta gran pregunta, ¿no? De qué diablos son las cosas, ¿no? O sea, el hecho de llamar una cosa con la palabra cosa ya determina que nuestro problema no solamente es un problema de lenguaje, sino un problema de conocimiento y la realidad, ¿no? Entonces aquí hay un debate filosófico muy amplio. Berger y Logman toman desde la práctica cotidiana el término de certeza, que es un término que se aplica a veces mucho en lógica, ¿no? O sea, el tener certeza sobre lo que yo estoy viendo, analizando y experimentando a través de mi interacción con la realidad. En esa medida, el conocer, de hecho, el saber, ¿no? Tiene mucha conexión en términos lingüísticos, más bien filológicos, con la idea de sabor, ¿no? O sea, el sabor y el saber están como conectados, ¿no? O sea, lo que se prueba, nuestra interacción con la realidad cuando degustamos, ¿no? Algo, ¿no? Hacemos conocimiento de nuestra realidad. De hecho, ahí viene toda una visión hasta psicoanalítica, ¿no? Respecto de lo que sucede, por ejemplo, cuando estamos bebiendo de la teta de nuestra madre, ¿no? El calostro, porque tenemos un contacto con la realidad misma, ¿no? Entonces, en esa medida, ¿no? Vamos estableciendo una dimensión práctica de cómo conocemos la realidad, ¿no? Incluso hay sabores que nos determinan qué tanta viabilidad es que un alimento se encuentre en buen estado, etcétera, ¿no? Y el conocimiento, pues en cierta medida, pues bueno, en la jerarquía de los sentidos, pues nos va distanciando de lo que son los objetos, ¿no? La visión, pues tiene un papel muy particular en ello. Entonces, de algún modo, pues bueno, el conocer tiene que ver mucho con la práctica empírica, ¿no? Y aquí es donde se plantea una sociología del conocimiento a través de cómo nosotros interactuamos para obtener información de todos estos procesos, ¿no? Que acontecen a nuestro alrededor. No sé si alguien, bueno, voy a mencionar o preguntar, ¿no? Ahí, aquí de los presentes, eh, sobre a ver qué nos dice más esta introducción del texto de Berger y Logman. Voy a ir por de Tin Marín, a ver, por ahí Greta Marcela, a ver qué nos puede decir más de la introducción del texto de Berger y Logman. Hola, buenos días. Buenos días, a ver, adelante. Pues de lo que yo me acuerdo que leí, precisamente es como lo que estabas comentando, de que a través de los sentidos, pues podemos crear esta conciencia y que hay como diferentes estados de realidad, que la realidad cotidiana es como la realidad por excelencia, pero por ejemplo, cuando estamos dormidos y estamos soñando y nos despertamos, es como salir de ese estado de conciencia a la realidad cotidiana.
Ok, ok, ahí hay una dimensión precisamente que agregas, que es precisamente la cuestión de los estados de conciencia, ¿no? ¿Qué tan conscientes somos de lo que está a nuestro alrededor? En ese sentido, ¿no? Hay una dimensión, ¿no? De qué tan certera es la parte de la realidad, ¿no? Ok, tenemos una participación, Brenda, Patricia, adelante. Gracias, profesor. Bueno, a mí algo que me llamó la atención es que menciona que la realidad es una cualidad propia. Entonces, yo lo que entendí es que la realidad depende o varía mucho de cada persona y el contexto en el que se encuentra. A lo mejor la cultura a la que pertenece, no sé, la ciudad, el país, o sea, es muy variable. La realidad no es igual para todos. Eso es lo que yo entendí. Ok, muy bien, muy bien. Gracias, Brenda, ahorita lo comentamos. Gracias, profesor. Sí, a ver, tenemos otra participación. Am, a ver, Neisha, adelante. Buenos días. Sí, ese mi nombre no es real, lo que pasa es que no me deja cambiarlo. Entonces, Ajá, por eso, bueno, ¿cuál es tu nombre? Soani Hernández Mesa. Ok. Bueno, lo que menciona también dentro del texto es que nosotros somos transmisores de la información y no solamente escrita, sino nuestro lenguaje corporal. Menciona de esta situación en la que podemos estar hablando con una persona y a través de nuestras expresiones, a través de algunos gestos, pues puede esta persona interpretar, ¿no? Con su propio contexto, así como de, puede estar enojado esta persona, puede estar triste, o no le caigo tan bien, o todo lo contrario. Entonces es interesante cómo bueno, digamos, esta conexión que se puede dar con otro ser humano, otro individuo, en el cual también depende mucho de nuestro contexto con el que vengamos, porque puede ser que para nosotros esa persona esté expresando tal vez enojo, tal vez frustración, pero en realidad no. Tal vez sea simplemente una persona seria, una persona que tal vez está pensando en algo y cositas así. Entonces se me hizo bastante curioso lo que mencionaba esta lectura respecto a esa parte, que en sí lo que podemos comunicar no es solamente lo que está escrito, sino también cómo nos comportamos, gestos y cositas así. Muy bien, Suani. Ok, lo que mencionas es importante, precisamente, nos vincula precisamente también, ¿no? Con la parte que señalaba Patricia, que es la parte del contexto, ¿no? La parte del contexto nos va a determinar muchos elementos con los cuales podamos nosotros interpretar una situación, ¿no? Una situación social y obviamente una situación comunicativa, ¿no? Que es lo que significan las cosas. Y en esta parte, pues sí viene de lleno toda esta palabra que vamos a atacar en algún momento por ahí en la sexta sesión, por ahí, que es la parte de la ideología y la cultura, ¿no? Y que se aplica en un término que es la Weltanschauung, ¿no? Que manejaba Kant, ¿no? Que es la cosmovisión. ¿Qué cosmovisión tenemos respecto de nuestra idea del universo, del mundo y de la realidad misma? Y en ese sentido vale la pena reflexionar precisamente en que estos ejemplos empíricos de cómo nos comportamos, si una persona sonríe, ¿no? O tiene una cara, ¿no? Triste o enojada, ¿no? Y incluso lo paradójico es que todos estos gestos de los que estoy hablando los clasificamos, ¿no? Los clasificamos en palabras y que nos permiten dar como una especie de, ¿qué será? De gradaciones, ¿no? O especificidades en una red semántica que permite esclarecer diversos términos sobre el comportamiento humano. Pero si no tuviéramos, por ejemplo, la base del lenguaje o, por ejemplo, la base de la experiencia para saber que un gesto es bueno o es malo en términos de emociones
o que el contexto mismo me determina, ¿no? Entender más o menos la fisiología de una persona, ¿no? Qué sé yo, que en partida a veces muchos elementos vienen de facto, a veces casi naturales, ¿no? En términos de cierto tipo de comportamiento biológico, ¿no? Pero que se establecen culturalmente a través de una comprensión y de una significación determinada. Tenemos la participación de Luis, adelante. Sí, buenos días otra vez yo. Sí. Pues nada más recapitulando lo que habíamos visto también en la clase pasada de lo del lenguaje. Ujú. Nos había mencionado usted que teníamos lo del lenguaje corporal, escrito, oral, informático, me parece que también lo vimos. Y pues más que nada para tener una comunicación, un lenguaje se necesita un emisor, el que emite el mensaje y un receptor para que se mantenga esta conversación, esta comunicación, ¿no? Y pues más que nada para eso, pues como lo mencionan, necesitamos un conocimiento empírico con la experiencia de cada uno Ok. y lo que fuimos formulando a través de la experiencia, ¿no? Sí, 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 hay elementos que nos permiten aterrizar de algún modo todos estos codificadores, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, se establece bien esta relación previa con lo que veíamos, ¿no? La sesión pasada, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a ver, bueno, aquí tengo en la... Ah, tenemos otra participación. ¿Quién es Dávalos, Camacho? Jimena, adelante. Sí, profesor, buenos días. Ok, bueno, lo que yo quiero decir es, bueno, complementar lo que dijo mi compañera Brenda, que sí, que yo también, bueno, hice unas anotaciones sobre la lectura y que sí, prácticamente nosotros construimos nuestra realidad, pero también nuestra realidad conforme el tiempo nos va construyendo a nosotros. Esto quiere decir, que se termina de formar nuestro propio yo con base a la realidad que nosotros creamos. También otra cosa que me parece muy importante mencionar es que también nos habla sobre el aprendizaje que nosotros vamos desarrollando conforme pasa el tiempo con diferentes actividades que realizamos en nuestra vida cotidiana. Y pues prácticamente estos aprendizajes nos permiten perfeccionarnos en lo que estamos haciendo. Ok, ahí más bien volvemos precisamente con esta parte de la experiencia que en términos sociales e incluso hasta derivaciones económicos sociales tienen que ver con la sobrevivencia, ¿no? O sea, de algún modo el hecho de que nosotros tengamos una idea de realidad tiene que ver también con cómo nos adaptamos al medio natural y al medio social, ¿no? El medio natural en términos de cómo obtenemos la riqueza ¿cómo se llama? De la tierra, de la naturaleza para poder subsistir. Y la otra, como en términos sociales, pues tenemos una interacción que nos permite, pues bueno, generar una construcción, lo que llamamos pues, a lo mejor elementos de Estado, ¿no? La particularidad de generar una familia, etcétera, ¿no? Muy bien. Tenemos también ahí a Iván Montes. Adela- eh, Ivana, adelante. Sí, complementando lo que dijo mi compañera, sobre la vida cotidiana, hay una parte donde menciona que vida cotidiana no se refiere solamente al aquí y ahora, sino que se va construyendo de lo que hemos vivido siempre y los aprendizajes y conocimientos que vamos adquiriendo y que podemos utilizar también en el futuro y no se queda solamente en el día a día o en lo que estamos viviendo justo ahora. Ok, ok. Sí, sí, de hecho, toda la base de reflexión, a veces sociológica e histórica, va a tener una correspondencia precisamente con la memoria histórica, ¿no? Entonces, de algún modo, ahí estamos de lleno
pues planteando, ¿no? Incluso la particularidad con la cual nosotros valoramos, ¿no? El aspecto sociohistórico, ¿no? Con lo cual construimos más que nada la reflexión de nosotros como sociedad y por otro lado una ontología del ser. La ontología del ser no se comprende, o sea, el aquí y el ahora, por ejemplo, es una cuestión bien inmaleable, ¿no? O sea, partimos del hecho de que cuando le damos palabras, ¿no? Al tiempo, además es una condición que a veces la física ha tratado de determinar, pero en la filosofía o en la literatura se plantea en términos de una reflexión de estados diferentes, ¿no? De la materia o de estados también de ánimo, o de condiciones diferentes, ¿no? En nuestra existencia. Y que cuando nosotros hablamos del aquí y el ahora, pues realmente ya pasó ese aquí y ahora, ¿no? Entonces, en esa dimensión también hay una construcción muy amplia, ¿no? Dentro de toda una cosmovisión de la visión del ser, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, comenzamos a dimensionar, ¿no? Ideológicamente cómo se construye el ser a través de una historia de las ideas, ¿no? Del mundo, ¿no? Aquí, bueno, aquí tengo en pantalla, ¿no? Los referentes, ¿no? Que tiene el autor, Scheller, ¿no? Que tiene allí una idea filosófica, Karl Mannheim, por ejemplo, ¿no? Pero aquí estaba esta parte, ¿no? De la historia de las ideas, ¿no? Y que, bueno, de algún modo nosotros lo tratamos de aterrizar en esta dimensión de cómo nosotros tenemos cierto tipo de roles, ¿no? En la sociedad y que a veces están determinados, ¿no? No necesariamente por una autonomía, sino que nosotros asumimos, ¿no? Ese tipo de personajes y nosotros funcionamos así, ¿no? O sea, de hecho, a cada uno de nosotros nos ponen un nombre, pero aunque los nombres pueden ser genéricos, o sea, otra persona puede tener un nombre, para la cosmovisión familiar, a veces un nombre puede determinar muchas cosas, ¿no? Que es un poco la diferencia, ¿no? Que vamos a ir viendo alrededor de cómo nos comportamos, etcétera, ¿no? Muy bien. Ok, gracias por la participación. Vamos a ir, bueno, aquí son otras cosas aquí de la introducción, ¿no? Esto ya lo comentaron, ¿no? El mundo de la vida social, etcétera, ¿no? Y pues obviamente aquí es como un cuello de botella hay muchos autores. Bueno, aquí atrás estaba por ahí Merton, Mills, Parsons, etcétera. Marx, ¿no? Por ejemplo, la parte de ideología, Schutz, el mundo de vida, Middle, la parte del interaccionismo simbólico. Eso quizá a lo mejor luego lo aterrizan un poquito más en teorías de la comunicación, pero tendrá que ver con todas estas bases, ¿no? De estudios norteamericanos de cómo es el comportamiento y la comunicación, ¿no? Lo que pasa es ahí toda una dimensión particular sobre el mundo social, ¿no? Visto desde la relación de los significados. Durkheim, las reglas del método sociológico, o sea, ver las cosas, ver los hechos como cosas, y Max Weber ver como la acción como objeto de estudio, ¿no? Y ahí dimensionar las intenciones de las personas. Y bueno, llegamos a la parte de este apartado de la realidad como la realidad de la vida cotidiana. Y pues bueno, establecemos aquí esta dimensión que ya comentaba la compañera, que tiene que ver precisamente con el aquí y el ahora, ¿no? Y muchas veces aquí entre el aquí y el ahora, ¿no? Pues nosotros en lo más mundano de nuestros hábitos, de nuestras costumbres del día, pues a veces esperamos como dicen, la combi, el transporte público y estamos como en nuestro mundo, ¿no? Ahora muy comúnmente la gente está con el celular en la mano y lo está viendo, etcétera, ¿no? Y de repente pasa X cosa, ¿no? Y de repente está
a la orden del día un asalto o de repente un accidente, o a lo mejor ya se te pasó la estación en donde tenías que bajar. Y en ese sentido, la reflexión es, dice, pues, ¿qué estaba haciendo yo? ¿No? O sea, como que estabas y no estabas, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, nos damos cuenta de qué tan bien percibimos nuestra realidad próxima. Estamos al día con día precisamente aterrizándonos en una reflexión muy particular, en donde solamente a partir de estos sucesos, a lo mejor no gratos, ¿no? Hacemos una reflexión de a veces de quiénes somos, ¿no? Y a veces dejamos desapercibido precisamente esa parte que es del día con día, ¿no? Y en esta parte, o sea, todos nosotros, pues bueno, acontecemos, ¿no? Algo que ya les comentaba, pues tomamos actores y personajes, ¿no? El día con día, ¿no? Si eres un godín, si eres un estudiante, ¿no? Si eres y bueno, ya ahorita ya no se habla ni de proletariado, ¿no? Pero pues bueno, si todavía tienes un tipo de trabajo, ¿no? Pues bueno, tienes tus 8 horas, ¿no? Tu jornada de 8 horas, ¿no? Vas de lunes a viernes, derechos laborales, prestaciones. Pues sí te pones de hecho, cuando nos dicen en el trabajo, ponte la camiseta, ¿no? Y todas estas cosas medio, a veces como absurdas, ¿no? En una sociedad que no ha dejado una economía neoliberal donde entre más cosas hagas mejor, porque así me ahorro los trabajadores, pues bueno, toda esta filosofía muy maniquea, ¿no? De ponerse la camiseta de hacer más por menos dinero, pues bueno, también es una especie de personaje, ¿no? Entonces nosotros estamos estableciendo ahí nuestro teatro, ¿no? Por eso ahí en la parte del interaccionismo simbólico, por ejemplo, recordar a Goffman, por ejemplo, ¿no? En la dimensión de que todos nosotros establecemos una especie de personajes alrededor de nosotros. También dimensionamos que, bueno, no solamente en la parte del trabajo, sino desde la familia vamos estableciendo roles y elementos que se dimensionan en nuestra vida cotidiana y vamos estableciendo por ahí, ¿no? Que a qué hijo le toca cierto tipo de rol, cierto tipo de personaje. Hay a veces hermanos que tienen el rol más bien como bueno, el hermano mayor, ¿no? Que más o menos va guiando, como a los hermanos pequeños, etcétera, ¿no? Y a veces el hermano mayor carga con muchas cosas, ¿no? Porque si el hermano mayor la riega, ¿no? En términos éticos, funcionales, ¿no? Etcétera, pues a veces es un caos, porque a veces o determina, ¿no? Como a lo mejor es para los hermanos pequeños, ¿no? Cómo es la idea del mundo, ¿no? Y pues bueno, ahí, que bueno, no siempre se aplica esto, ¿no? Pero que sí puede determinar, ¿no? Más o menos una agenda de roles, ¿no? Dentro de la misma familia, ¿no? Hay veces que, hay muchas veces la psicología transgeneracional lo trata de indagar, ¿no? Los roles, ¿no? Hasta llegar a establecer precisamente una idea, ¿no? De cómo nos vamos comportando después en la sociedad, cuando vas a la escuela, pues qué tipo de rol tienes, ¿no? Digo, ahora se habla mucho del bullying y etcétera, ¿no? Pero a veces el primer día de clases en la secundaria determinaba como tu personaje, si te iban se iban a burlar de ti, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas que también en los roles del trabajo se van a repetir por ahí, ¿no? Entonces, nosotros establecemos ahí una idea, ¿no? De esta interacción social, cómo interactuamos con ello, ¿no? Otra es la parte del tiempo, ¿no? O sea, nosotros establecemos que a veces con una agenda, aun cuando no tenemos la certeza, ¿no? De realizar las cosas, establecer un día para realizarlas. Programamos nuestra vida, ¿no? Establecemos una agenda, un reloj, a qué horas nos vemos, a qué horas nos despedimos, etcétera, ¿no?
esto tiene que ver con toda una cosmovisión también de vida, ¿no? De la idea de la realidad, aun cuando pues simplemente los números o el reloj no determina el tiempo, ¿no? La sustancia del tiempo, ¿no? En esa medida nosotros vamos construyendo una idea de realidad, ¿no? En esta misma idea de la realidad, ¿no? Del tiempo, ¿no? Sabemos o determinamos nuestra existencia a partir de cierto tipo de elementos como es la vida y la muerte. Sabemos que en algún momento de cada uno de nosotros llegará un momento en que no estaremos, ¿no? El no ser, ¿no? Algo que Heidegger luego reflexionaba mucho, lo que tenemos seguro es la muerte y ahí se acabó, y nosotros en la vida tratamos de darle un sentido, ¿no? Y que a veces en cierto establecimiento, ¿no? Determinamos, ¿no? Que a lo mejor la vida puede tener un sinsentido, pero hasta la filosofía lo que busca darle el sentido al sinsentido, ¿no? En esta ontología existencialista, ¿no? Esta fenomenología existencialista, ¿no? De cómo nos acercamos al tiempo, ¿no? Dice, por ahí, tengo ahí por ahí una opinión, ¿no? Eh, estoy leyendo el chat con las ventanitas, no me deja, a ver un momentito. Buenisha, bueno, Soani dice, de hecho, esto implica incluso el sentir que llegamos tarde a hacer una actividad. Sí, bueno, o sea, por ejemplo, pensando, ¿no? En nuestro curso, en donde hay más o menos el establecimiento de fechas para la entrega, ¿no? De actividades, etcétera, ¿no? Digo, ahorita, incluso con las altas y bajas, ¿no? Que luego hay en los grupos, ¿no? Y que luego, de repente hay compañeros que están recursando la materia, etcétera, ¿no? Se dan de alta, ¿no? Y luego, pues bueno, hay que hacer un ajuste, ¿no? Dar chance, ¿no? De entrega posterior, etcétera. Pero establecemos un calendario, ¿no? Y esa idea, ¿no? De la idea de llegar tarde, ¿no? Pues también es toda una cosmovisión, ¿no? Una cosmovisión del tiempo, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, el llegar tarde eh, llega a ser muy relativo, ¿no? O sea, cuando una persona extranjera, ¿no? Sobre todo de carácter anglosajón, nos visita y nos dice, oye, nos vemos a las 10 o a las 11, nos vemos a esa hora, ¿no? Y aquí, pues bueno, como que en la convención a veces mexicana es como 10:15, 10:20, ¿no? Y bueno, no me excuso, ¿no? Ahorita, bueno, yo me conecté a las 11, ¿no? Me tardé un poco en arrancar la sesión por precisamente entre que ajustaba mientras unas cosas, mientras algunos de ustedes se conectaban, etcétera. Pero bueno, hay una idea del tiempo y hay quien dice, bueno, ya llegué tarde a los 20 minutos, a los 25 minutos, ¿no? Y entonces, en esa medida, ¿no? Hay como una determinación del tiempo, ¿no? En la idea, por ejemplo, de la vida y la muerte, pues bueno, no sé, no sé si es desafortunado o afortunado el no saber cuándo nos vamos a ir, ¿no? Pero sí establecemos, por ejemplo, en la dimensión social, cuestiones muy perversas como, por ejemplo, los seguros de vida. O sea, los seguros de vida nos establecen, pues, hasta en cierta forma, el hecho de que vayas planeando tu partida de aquí, ¿no? Aun cuando ya después, cuando abandones la existencia, ¿no? O se mueran tus células, etcétera, queremos pensar que dejamos un legado, o qué sé yo, ¿no? El septiembre es el mes del testamento, ¿no? Por ahí se ha establecido por ahí. Pero la cuestión es, bueno, realmente qué seguridad me da que en mi no existencia, ¿no? Pues yo esté seguro de eso, ¿no? Se hace por una dimensión coyuntural, ¿no? De la familia, ¿no? La comunidad, ¿no? Y en ese sentido planeamos la vida y la muerte, ¿no? De hecho, también hay
especialistas, ¿no?, en el tema, los tanatólogos, que cuando alguien sufre una pérdida, pues lo más conveniente es que a veces se vaya con ellos, etcétera, ¿no? Pero de algún modo, pues se establece ahí una especie como de agenda, ¿no?, en cómo vamos planeando esta existencia y la no existencia, ¿no? Incluso cuando hay gente que planea cómo se imagina su funeral y no está ahí, pues obviamente, bueno, el hecho de que ya no estás, ¿no?, consciente porque tus células están acabando de morir o qué sé yo, pues determinamos, ¿no?, cómo te van a despedir, etcétera, ¿no? Y pues no estás ahí, ¿no? Pero lo planeamos, lo imaginamos, ¿no? O si van a estar ahí estos africanos, ¿no? Cargando tu ataúd, ¿no? Con la canción de este, Coffin Dance, o no me acuerdo cómo es esa melodía. Pues fue muy jocoso, pero por ejemplo, durante la pandemia, pues muchas personas nos agarró desapercibida esta situación, ¿no? Y perdimos amigos, familiares, etcétera. Y no, y, o sea, nadie está preparado precisamente para esta situación. Y pues bueno, aquí se establece que, bueno, antes de llegar a esta situación fúnebre, ¿no?, de despedida, pues nosotros aprendemos, ¿no? Aprendemos más o menos a convivir, ¿no?, con la interacción en la vida cotidiana. El hecho de que nosotros, ¿qué es lo que ha cambiado, por ejemplo, ahorita con la pandemia, en términos de nuestra interacción, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, el día de hoy, ¿no?, que no nos estamos viendo en la facultad? Si bien yo en la facultad ya me he llevado mi equipo para transmitir desde allá, etcétera, ¿no? Pero de todas maneras hay una interacción con ustedes, ¿no? O sea, la clase es para ustedes, ¿no? Y ahí nuestra situación de vernos cara a cara cambia mucho, ¿no? Ahorita yo no sé, ¿no? O sea, digo, no sé qué estarán haciendo los demás cuando tienen su cámara apagada, ¿no? Por protección a los datos, pues obviamente no les puedo exigir que prendan la cámara, ¿no? Pero, digo, yo como profesor, a mí sí me ven, pero ustedes entre compañeros no saben qué están haciendo, etcétera. Cambia mucho la interacción en términos eh, mm, eh, de interacción, ¿no? De hecho, eh, digo, en algún momento, en alguna clase, no sé si era esta, ¿no? Pues de repente hay un compañero que termina durmiéndose, ¿no? En ese sentido, la pregunta, ¿no? Bueno, oye, ¿por qué te estás durmiendo? Bueno, es que no estuve trabajando toda la semana, ¿no? Ok, bueno. Pero bueno, el problema es que si se despierta, está atendiendo la clase, o si se despierta, se pone a chatear con el celular, ¿no? Ahí cambia mucho, ¿no? Dice, no le interesa la clase, ¿no? O sea, estaríamos estableciendo que dicen, no, pues es que eh, ¿cuál es el perfil, por ejemplo, ahí de establecer un compromiso, por ejemplo, con la educación a nivel superior, ¿no? Muchas veces se establece, ¿no? Lugares comunes, ¿no? Es decir, bueno, me inscribí a comunicación por X motivos, me gustan los micrófonos, ¿no? Lo decíamos, ¿no? Por ahí, no sé si en alguna sesión, ¿no? A los comunicólogos nos confunden mucho porque andamos cargando siempre una cámara, pero ya ahora cualquiera ya carga con un celular y ya tiene todo un estudio de televisión. Y a lo que voy es, ¿qué nos diferencia, no? Y bueno, nos diferencia un sentido analítico, las lecturas, y ahí es donde dices, bueno, ni eso, ¿no? Dices, no, pues es que pues luego no leí la lectura, etcétera, ¿no? Pero lo que no me doy certeza de ello, ¿no? Hasta que estoy frente a ustedes, ¿no? La dimensión cara a cara, ¿no? Y eso es lo que puede establecer, ¿no?, una dimensión incluso de certeza del conocimiento, ¿no? Lenguaje, cultura y poder. No, materia que odio.
Es muy aburrido. Lenguaje, cultura y poder. Bueno, ahí tenemos un buen ejemplo. ¿Estás? Exacto. Exacto. Por ejemplo, aquí al compañero Alguien pues tiene acaba su de... micrófono activo. Exacto, ¿no? Ahorita el compañero se acaba de ventanear precisamente con lo que estaba mencionando, ¿no? De hecho, es un... o sea, acaba de establecer que es una clase aburrida, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Pues el sentido precisamente que está explicando me da la certeza, ¿no? De que, pues, bueno, se está conectando precisamente yo creo que nada más para probar la materia, sin saber a lo mejor lo que tiene, ¿no? El contexto de la lectura, ¿no? Entonces ahí en ese sentido, se establece precisamente esta interacción, ¿no? Aunque no vi la cara de él, pero sí escuchamos, ¿no? O sea, fue un excelente ejemplo aquí en línea, ¿no? Y sí, o sea, y a veces se lo toman personal, ¿no? Porque dicen, juzgan muchas veces a los profesores desde el punto de vista de que es que las materias son aburridas, pero pues, bueno, se han escrito una carrera con esta dimensión, ¿no? Pero bueno, o sea, y no los culpo, o sea, porque el problema no es de aquí, del aquí y el ahora, es estructural, ¿no? O sea, viene de años atrás, ¿no? Una mala preparatoria, una mala secundaria y una mala primaria, ¿no? Entonces ahí, no por el hecho institucional, sino por un problema sistemático, ¿no? Entonces ahí es donde se dimensiona toda esta característica muy, muy, muy particular, ¿no? Bueno, tenemos una participación de Andrés, adelante. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, adelante, Andrés. Perdón, problemas técnicos. Pues iba a tocar justamente ese tema ahorita que estamos con la interacción cara a cara. No sé si ya vamos por capítulos, pero es una parte de la que hablan en el capítulo 2, en la que estábamos leyendo. Iba justamente a tocar el tema que me dio un texto difícil, que me dio mucho de qué pensar cuando decíamos que para toparnos con que realmente o con la existencia de las otras personas necesitamos tener una interacción cara a cara. Una vez que tenemos esa interacción cara a cara, podemos decir con certeza que es real para nosotros, aquellas personas o personas que interactuamos. Y más aparte, nuestro aquí y ahora o nuestra forma de percibir la realidad es completamente diferente o no es la misma que la que tienen las otras personas. En el caso, por ejemplo, del compañero, la realidad que cada uno que estamos viviendo ahorita conforme a la clase es diferente percepción para él, para los otros compañeros, como fue percepción para mí. Entonces, texto difícil, pero muchos de esos textos son de los que te hacen ponerte a pensar, ¿no? En las cosas, a lo mejor hasta sutiles, que uno no se ponía a pensar antes. Gracias, Andrés. Sí, en efecto, das muy, muy en el clavo precisamente con la parte, la palabra de la percepción, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una percepción distinta. Llegamos por X situación a, a este lugar, este espacio-tiempo, ¿no? Por una historia de vida. Y esta historia de vida es diferente para cada uno de nosotros, ¿no? Y tratamos de homogeneizar, ¿no? Hasta en cierto punto, ¿no? Cuál es la dimensión, ¿no? En donde nos hace concebir el tiempo y espacio definido para cada uno de nosotros en función de lo que, pues, hemos vivido y cómo nos acercamos a la lectura, ¿no? O sea, en este sentido, ¿no? O sea, queda muy al clavo precisamente, ¿no? En que nosotros nos ha costado trabajo este tipo de lecturas por muchos elementos que están detrás, ¿no? O sea, y cuando dices, bueno, hay una parte, un párrafo, una simple línea que dé sentido, dices, bueno, eso yo lo puedo corroborar con mi existencia, es cuando entonces estás generando o aplicando parte del proceso de la inteligencia en cómo organizas, ¿no? los elementos de información que tienes.
estás aplicando, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, puedes determinar, o sea, la filosofía no es aprenderse grandes frases, muchos nombres, ¿no? Sino que en la vida práctica y cotidiana lo puedes aterrizar, ¿no? O sea, una reflexión socrática, ¿no? Muy antigua, ¿no? Que hable sobre la belleza, ¿no? Hipias Mayor, por ejemplo, nos va a determinar, ¿no? En esa aplicación en donde cada uno de nosotros dices, bueno, esto no me lo había puesto a pensar, pero me genera una incertidumbre ahora, ¿no? Entonces, en donde yo puedo comenzar a cuestionar lo que está a mi alrededor, ¿no? Entonces sí, o sea, en efecto, o sea, la idea de este texto no es hacerlo sufrir, ¿no? O sea, digo, nadie quiere que otra persona sufra con este tipo de textos, ¿no? Etcétera, ¿no? Sino que generemos precisamente una discusión. Por eso están, no solamente por el plan de estudios, ¿no? Sino que a partir de la reflexión previa del plan de estudios, bueno, este texto me ayuda a certificar qué es lo que está a mi alrededor. Este, adelante, Suani, este. Sí, gracias. Pues justamente lo que mencionaba sobre la filosofía, que prácticamente en sus inicios pues era para entender todo lo que nos rodeaba. Y algunos escritores o algunos, digamos, pensadores dieron justamente en el clavo en cuanto a las estructuras que ahora tenemos, ya sea en la política, ya sea en lo social, y más que nada te invita a cuestionarte, o sea, el por qué piensas que el mundo es así o cómo has pensado tu mundo que es estructurado o bajo qué términos, porque también creo que muchas veces vivimos la vida por vivir, o sea, hacemos las cosas instintivamente o hacemos cosas porque es lo que le sigue, pero realmente muy pocas veces son aquellas ocasiones en las cuales nos detenemos y decimos, a ver, pero ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué es este mi comportamiento? ¿Desde dónde viene? Entonces creo que esto nos ayuda mucho a tener algún criterio, ¿no? De me dirijo allá, pero no solo porque voy siguiendo ahí a los demás como borreguito, sino me dirijo ahí porque me interesa aprender esto, me interesa desarrollar el otro. Y creo que eso puede mantener mucho más el interés en las actividades que estamos desarrollando día a día. Claro, claro. O sea, cada uno de nosotros, pues, raramente hace un examen de conciencia, a menos que ya hayan pasado por diván, ¿no? En algún acto psicoanalítico. Pues obviamente nosotros establecemos, ¿no? La dimensión muy particular de que es diferente el estado de conciencia en que nosotros nos encontramos frente a nuestros cercanos, a nuestros compañeros, a nuestros maestros. Pero estamos en un nivel de conciencia en el sentido de que es el que nos ha permitido la existencia en nuestro contexto, ¿no? Ahí, de alguna manera, no todos a lo mejor establecen la misma relación, ¿no? O sea, por ejemplo, o dicho de otra manera, ¿no? O sea, cuando se habla, por ejemplo, de los adolescentes, precisamente se habla porque adolecen de algo, ¿no? Y esa palabra sí existe en el latín, creo, adolescence, ¿no? Sí es una palabra antigua, ¿no? No así, por ejemplo, la palabra, por ejemplo, de joven, ¿no? Que joven, pues bueno, ya se establece, no, es que estás joven, ¿no? Y bueno, ahí establecemos hasta procesos de identificación con la modernidad, ¿no? Porque antes, por ejemplo, en los esquemas agrarios, agrícolas y citadinos, ¿no? Los jóvenes aparecen, yo creo que hasta que se establecen las sociedades modernas en la ciudad, ¿no? Antes solo había de niños a adultos, ¿no? Y habían como esquemas de transición, que ahorita lo vamos a ver, por ejemplo, en la parte de las culturas, ¿no? Cuando por ahí Berger y Lockman habla, por ejemplo, de esta situación pues no lo dice así como rituales de paso, pero sí a lo mejor en ciertas comunidades, ¿no? O aldeas, ¿no? Se establecen como ciertos rituales cuando allá es la cacería, etcétera, ¿no? Y sabes que ahí puedes hacer algo, ¿no? De hecho, lo más complicado de esto es que a las nuevas generaciones, es lo que les comentaba en algún momento, o sea, la generación un poco de SUA se ha transformado en los últimos años, ¿no? Porque SUA por lo regular
había más personas adultas arriba de 30 años, ¿no? En donde ya no es un rollo de, oye, pues me aburre o no me aburre la clase, ¿no? Sino que yo sé que hay una especie de compromiso personal, ¿no? Por ahí apareció, creo que, un mural, creo que en la facultad, ¿no? Dice, no quiero ser licenciado, quiero ser feliz, ¿no? Y qué profundo es esto, ¿no? O sea, qué profundo es esa, no la reflexión, sino el hecho, ¿no? O sea, eh, eh, por ahí había un poeta inglés, ¿no? Que es Bliss is ignorance, ¿no? Bliss es, la libertad es, la ignorancia es felicidad, ¿no? Bliss is happiness, ¿no? Algo así, ¿no? Porque entre menos sepas, pues obviamente desconoces, ¿no? Y esta parte filosófica, ¿no? Socrática, ¿no? Por decirle de alguna manera, ¿no? Es que entre más conozcas, pues el conocimiento no te asegura la felicidad, no tiene que ver con ello, ¿no? El conocimiento lo que trata de contraponerse es a la ignorancia, ¿no? Pero entre más conoces, pues más ignorante te consideras porque dices, me hace falta tanto conocer, ¿no? Y comienzas a veces hasta a reflexionar qué es lo que hice en mi primaria, en mi secundaria, debía haber puesto a leerme más, a leer más cosas, a aprender, y reflexionas, ¿no? Hasta en cierto punto de vista cuál ha sido tu historia de vida, ¿no? En esa reflexión filosófica nosotros queremos encontrarnos muchas veces de cara a cara en la facultad, ¿no? Es decir, oye, lo que yo estoy observando no necesito de un experimento controlado, ¿no? Sino puedo darle sentido, por mi sentido común puedo entenderlo, puedo comprenderlo, desde cierto punto de vista, ¿no? Entonces, ahí es donde yo actualizo la filosofía, ¿no? La pongo a jugar precisamente con mi sistema de creencias, mi establecimiento, pues, cosmogónico, ¿no? Desde cierto punto de vista, y establezco, ¿no? Una dimensión muy particular en ello. Entonces, ahí es donde cada uno de nosotros, ¿no? Pues, obviamente juega o establece un esquema, pues, de roles, ¿no? Y entendemos cómo a veces tipificamos a las personas, ¿no? Y de ahí viene, pues, obviamente muchos esquemas, ¿no? Donde sin tener muchas veces el contexto o saber quién es la persona, determinamos, ¿no? Un poco lo que pasó en el Sonora Grill, ¿no? Es decir, una persona con ciertas características, pues, no pasa o no pasa, ¿no? Al restaurante, ¿no? Y se engloba, ¿no? La parte del racismo, ¿no? Al apartheid, etcétera, ¿no? Muchos elementos que están ahí dentro de esa parte cosmogónica, ¿no? Em, muy bien, muy bien. Gracias, Fanny. De hecho, gracias por la reflexión. Y bueno, por ahí el texto habla ahí de una situación ahí muy particular, ¿no? Los objetos que proclaman intenciones subjetivas de mis semejantes. Ahí pone el ejemplo de un cuchillo. No sé si alguien lo leyó por ahí o alguien se acuerda por ahí de ese ejemplo. A ver, por ahí, nadie se acuerda por ahí de qué es lo que pasaba ahí qué es lo que se puede interpretar respecto de los objetos, ¿no? Y en función casi cultural, social. ¿Alguien por ahí? O me voy por lista, ¿no? Nadie, nadie. Bueno, sé que lo andan buscando por ahí. Escucho que los primos hacen de otra manera, como más agresivo. A ver, de nuevo, no escuché. A ver.
De nuevo, a ver, porque no vi quién fue el compañero que participó. No le dan. Mm. Bueno, ese lo dejamos ahorita pendiente. Y a ver si lo encuentran, pues bueno. Vámonos con esta pregunta. ¿Qué postura sobre el lenguaje toman Berger y Lockman? O sea, ¿cuál es la importancia del lenguaje en toda esta discusión de la sociología del conocimiento? Esta es una palabra totalmente clave. A ver, ahora sí, yo creo que, a ver, voy a decir algún nombre por aquí. Y a ver, de los que no han participado, a ver, Diana González, adelante, a ver, ¿cuál sería la postura sobre el lenguaje que toma Berger y Lockman? Hola, buenos días. Buenos días. Este, yo recuerdo que respecto al lenguaje, dicen que es como el objetivarse de la expresividad humana. Aquí es en donde nos menciona el ejemplo del cuchillo, en Ok. el que nos dice que el lenguaje no solo es como, no solo es sonido, sino que también puede ser corporal, y nos menciona que el cuchillo puede ser como un recordatorio de la ira que tenía el adversario o la persona que lo agredió. Ok. También habla sobre que el lenguaje permite adaptarse nos permite adaptarnos a las pautas de comportamiento. Y recuerdo que hablaba también sobre como la interacción de la sociedad, interacción de este lenguaje con otras personas, que hablaba sobre lo de cara a cara, y que también tenía que ver con el grado de interés y el grado de intimidad que tenías con la persona con la cual estabas interactuando, lo cual se podía reflejar en tu realidad o podía repercutir de alguna manera. Muy bien, muy bien. Ok, todavía falta un poquito más ahí del lenguaje, pero agradezco mucho que hagas la aclaración un poco esta parte del objeto del cuchillo, que es la parte simbólica, ¿no? Y que mucho de ello tiene que ver con las interpretaciones culturales y sociales, ¿no? Por ahí voy a regresar a la diapositiva anterior, ¿no? Para darle sentido, que obviamente por ahí creo que había un dicho de no dejes las tijeras hacia arriba o porque se puede cortar un ángel, precisamente porque determina muchos elementos subjetivos, ¿no? El miedo a cortarse o que alguien agarre las tijeras y alguien ejecute algún acto de violencia, o por ejemplo, ¿no? En los pueblos luego dicen que las armas las carga el diablo, ¿no? Precisamente porque siempre suceden accidentes, ¿no? Con las armas de fuego, ¿no? Y si no, pregúntenle al expresidente Salinas y a su sirvienta, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Ahí indagan históricamente qué sucedió, pero bueno, ahí la dimensión ahí muy particular es que determina, ¿no? El objeto, ¿no? Que a lo mejor podría servir simplemente para cortar un jitomate, ¿no?
en qué sentido se pone y cambia como el discurso, ¿no? Alrededor nuestro, ¿no? Esa es una parte simbólica, ¿no? Ivana, adelante. Iba a comentar justo eso, que lo que acaba de decir, que dependía mucho del contexto de que se le dé al arma. Por ejemplo, un cuchillo, pues se puede ver como un arma para lastimar a alguien y todos lo van a interpretar así, pero también es una herramienta para cortar frutas o para hacer cualquier otra actividad que no tenga que ver con violencia. Sí, efectivamente, sí. O sea, depende de dónde nos encontremos, desde qué punto de vista, pues obviamente va a determinar ello, ¿no? Ya desde un punto de vista kantiano también se establece eso, ¿no? O sea, la realidad la realidad en sí nunca la absorbemos, sino alrededor de que la realidad es para sí, o sea, desde qué punto de vista subjetivo tú interpretas tu condición, ¿no? O sea, y eso muchas veces se determina desde cómo miras la realidad, ¿no? O sea, si yo establezco, no sé, con el simple hecho de vestirme de alguna manera, ¿no? ¿Cómo establecería, ¿no? Mi relación con mis allegados, ¿no? Que van a determinar, bueno, se viste de tal manera por X o tal razón, ¿no? Qué sé yo, y porque incluso implica hasta una condición de estatus, etcétera, ¿no? A partir de un lenguaje simbólico, ¿no? Un establecimiento de significados, ¿no? Significados coyunturales en donde se establecería hay una dimensión muy particular, donde que eso es lo que nos permite establecer significados alrededor de las cosas, ¿no? Bueno, voy a cerrar esta idea sobre el lenguaje, que es precisamente porque a través de nuestras palabras es como también vamos diferenciando el mundo. O sea, cuando yo me refiero a alguien o a tal cosa, se establece desde un punto de vista lingüístico. O sea, determinamos las cosas con las palabras y esa realidad en la cual nosotros estamos confrontando esa realidad o nuestro universo, ¿no? O sea, como sujetos, lo representamos a través de las palabras. Le damos un carácter totalmente tangible, ¿no? Para no entrar en la palabra objetivo, ¿no? Porque, bueno, eso es muy polisémico, ¿no? Se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Que es lo objetivo, ¿no? Pero sí podemos hacer tangible una palabra que podemos intercambiarla, ¿no? O sea, podemos intercambiar fonéticamente el sentido de la palabra, ¿no? Diferenciar, ¿no? O sea, cuando digo jabón o jamón, ¿no? O sea, puedo diferenciar el significado entre cada palabra y puede determinar realidades distintas, ¿no? Pero otra cosa es cómo organicemos nuestro lenguaje, ¿no? Verbalmente puede acercarnos de alguna u otra manera a decir, darme una torta de jabón, ¿no? Pues suena raro, ¿no? Lo dice un extranjero que no pronuncia muy bien el idioma o alguien que no tiene un problema ahí con una fascia cerebral que no pronuncia bien no apoya muy bien ahí las labiales, ¿no? Y ahí es donde podemos establecer, ¿no? Pues, un punto de vista sobre el lenguaje, ¿no? Y bueno, algo que ya mencionaban por ahí, ¿no? Al principio de la sesión, ¿no? La parte de los sueños, ¿no? Y el lenguaje, ¿no? Que se utiliza muchas veces, sobre todo en las terapias, ¿no? Psicológicas, ¿no? Las psicoanalíticas, ¿no? De analizar a veces los sueños, ¿no? Que no es siempre, o sea, una terapia no siempre versa sobre eso, pero son puntos de vista que a veces salen, ¿no? Dentro de la misma consulta, ¿no? Y ahí estableceríamos, pues bueno, desde qué punto de vista los sueños y el lenguaje tienen a veces una conexión, porque lo que sueñas a veces no tiene mucho sentido o tiene sentido en la interacción, etcétera, pero en esa parte, llamémosle inconsciente, cuando tú comienzas a ser consciente ya sabes que estás durmiendo y pues bueno, ya hay otra conexión muy distinta a lo que, cómo lo estás interpretando a lo que realmente viviste, ¿no? O sea, de hecho es un cuello de botella, ¿no? Las mismas palabras, ¿no? Entonces el lenguaje, pues ahí obviamente hay cosas que no puedes explicar tan bien porque pues,
no hay una cámara, ¿no? que grabe los sueños, ¿no? Y no lo puedes compartir, ¿no? Y ya analizarlo, determinar cómo son las cosas, ¿no? Pero bueno, de algún modo, pues bueno, ya estaba establecido por ahí esta dimensión, ¿no? Muy, muy particular, ¿no? Y aquí, bueno, un ejemplo, ¿no? Que yo pongo aquí en colación, ¿no? En toda la reflexión de cómo conocemos nuestro contexto inmediato, ¿no? Y el lenguaje y conocimiento en la vida humana, ¿no? Por ejemplo, hablar de la famosa quesadilla, ¿no? La quesadilla con queso, sin queso, etcétera, ¿no? Pues obviamente establece un contexto muy determinado aquí en la zona del Valle de México, en donde, pues más que nada, pues para muchos es como un tema de discusión, ¿no? Luego los alimentos. O sea, la parte, por ejemplo, del elote en vaso, o no sé, o cualquier alimento, ¿no? La carnita asada, ¿no? En el norte, o qué sé yo, pero la quesadilla es así como que determina muchas confrontaciones, ¿no? Lo mismo sería incluso hablar, por ejemplo, de las hojaldras y el pan de muerto, ¿no? Por ejemplo, en Puebla le dicen más al pan de muerto, le dicen hojaldra, ¿no? Deme una hojaldra y dan pan de muerto. Y aquí, pues obviamente cuando viene alguien de otro estado y dice, pues una quesadilla, pues debe tener queso, ¿no? Y pues, te das cuenta que es con queso aparte, ¿no? Si es que lo quieres, ¿no? Pero aquí determina toda una cosmovisión de acercamiento con las cosas, ¿no? Y la interacción, que ya en términos retóricos, lingüísticos y semióticos, esto es lo que conocemos como una metonimia, ¿no? Es una extensión de la palabra por el uso de la misma, ¿no? Es como cuando en algún caso dices, acabo de comprar un Dalí o acabo de comprar un Renoir o un Picasso, ¿no? No es que compres una persona, un clon de Picasso, ¿no? Sino que Picasso, por ser pintor, dejó una pintura y que cuesta millones, ¿no? Y compras esa pintura, ¿no? Pero es, por decirle así, es un Picasso, ¿no? Pero lo mismo pasa, por ejemplo, con las vacunas, ¿no? Hasta donde yo sé, creo que las vacunas ya no se hacen con fluidos de vacas, ¿no? O sea, la vaca y la vacuna tenían una relación en su origen, ¿no? O por ejemplo, el salario, ¿no? Dime de cuánto es tu salario, ¿no? Nadie dice, pues mi salario es de 2 kilos o de 3 kilos, ¿no? ¿3 kilos de qué? Pues de sal, ¿no? O sea, nadie dice eso, ¿no? Salario viene de que antes la sal tenía un valor muy amplio, ¿no? Y en esa parte, pues lingüísticamente, retóricamente, pues la quesadilla en algún momento tenía queso, ¿no? Y pues, se usa ahora ya sin queso, ¿no? En ese sentido es válido por la funcionalidad, es una arbitrariedad, ¿no? No es la realidad misma, no es una situación de verdad, ¿no? No es una determinación casi excluyente, ¿no? De decir, yo sé la verdad y tú no, ¿no? Que la verdad es una dimensión de hablar de la realidad en términos verbales, ¿no? O sea, nadie dice, esto es la realidad. Hay gente que sí lo dice, ¿no? Cuando no conoce muchas veces los términos, ¿no? Lo que estoy diciendo es real, ¿no? No, lo que tú estás diciendo es una verdad, ¿no? Una, un supuesto lógico que determina un argumento o algo así. Pero la realidad no se puede traducir en palabras, valga la redundancia, porque las palabras solamente son un acto verbal, ¿no? Se puede volver una realidad las palabras cuando las escuchamos, si analizamos la parte lingüística, ¿no? Por eso se habla luego de metalenguaje. Pero la realidad misma, ¿no? Entonces solamente es experimental, ¿no? Observacional, ¿no? Lo que hace el lenguaje es someter o traducir, ¿no? Transformar esa realidad a un código, ¿no? A nuestra vida humana, ¿no? Por eso se interrelaciona muchas veces con la parte simbólica, ¿no? Ok, hasta ahí, bueno, nos vamos entendiendo, me regreso, ¿no? O sea, también aquí vale la pena. Bueno, yo sí voy entendiendo bien, profesor. Ok, Por mi parte también va quedando claro. Gracias. Todo claro. Muy bien. Sí, o sea, son temas que
están, ¿no? O sea, o sea, deben ser cercanos a nosotros porque no estamos hablando de una sociedad interplanetaria que no conocemos, son cuestiones humanas, ¿no? Y pues bueno, viene este segundo tema, ¿no? Que es la parte de la dimensión de la sociedad como realidad objetiva, ¿no? Que esto es muy espinoso, ¿no? En términos de hablar de lo objetivo, ¿no? En este sentido, ¿no? Y que pues aquí ya comenzamos a reducir precisamente los términos a cómo institucionalizamos precisamente, valga la redundancia, con las palabras, ¿no? Cómo nos categorizamos, ¿no? En la realidad social, ¿no? Cómo como organismos tiene una conjunción con nuestra actividad, que ahí viene muy inferencialmente esta parte funcionalista, ¿no? Nuestros roles, nuestra adscripción, por ejemplo, aquí como estudiantes, como profesores, como trabajadores, etcétera. Y dice muchas veces la frase, ¿no? Dime qué haces y te diré quién eres o algo así, ¿no? O cómo te significas, ¿no? A través de lo que haces, ¿no? Y bueno, bueno, antes de pasar aquí a otras especificaciones, ¿no? Que nos habla por ahí más el texto, pues bueno, aquí confiere mucho en cómo los esquemas tipificadores, ¿no? De cómo determinamos por a veces por estereotipos, ¿no? A las personas, ¿no? Pues también tiene que ver con la misma caracterización de los roles, ¿no? Y ahí es donde se establecen muchas veces, bueno, hay a veces estereotipos y también arquetipos. La diferencia es que los arquetipos son modelos, ¿no? De construcción antes, antes de una moda, etcétera, ¿no? Que ya están determinados per se por la cultura, ¿no? Y los estereotipos ya están determinados a veces por una tendencia, ¿no? Por una moda que a veces no puede durar tanto, ¿no? Ahorita hay palabras así como hipster, friki, fifís, ¿no? Qué sé yo. Pero no son arquetipos, ¿no? Y hay veces en que la institucionalización de cómo son las actividades determinan ya una cosmogonía, ¿no? O una cosmovisión atrás, ¿no? Bueno, por ahí, no sé si hayan llegado a esta parte del texto, que es la sección 2, la parte de la imaginación sexual, ¿no? Que tiene que ver mucho con también la interacción, ¿no? Que tenemos socialmente, ¿no? A partir del tema de, pues no solamente de la cuestión genital, ¿no? Sino de la sensualidad. Aquí es un esquema que converge muchas cosas, ¿no? O sea, la energía psicológica, ¿no? Con la que nacemos, como diría Freud, son pulsiones sexuales, ¿no? Y que todo ello, alrededor de nuestra existencia, de nuestra educación, dentro de nuestra moral establecida, tratamos de ir cerrando o circunscribiendo a cierto tipo de actividad, ¿no? La parte de la sexualidad. Dónde convivir íntimamente, dónde tener nuestros espacios íntimos, qué sé yo, pero eso no deja que como neuróticos dentro de un plano más o menos psicoanalítico, no dejemos de imaginar, ¿no? Cuestiones sexuales o cuestiones donde separamos no solamente la parte precisamente genital, biológica, etcétera, y la parte afectiva, ¿no? O sea, o incluso la parte cultural, ¿no? Donde una cosa es la parte como reproductiva y otra cosa es la parte con la cual está alrededor de nosotros toda una forma de pensar la sexualidad alrededor de nosotros, ¿no? Y por sexual no, por eso no digo todo lo genital, sino toda la parte de el pensamiento, la parte íntima, ¿no? La cuestión que nos circunscriben las pulsiones de vida, ¿no? Aquí de algún modo, pues bueno, bueno, no sé si quieren comentar algo al respecto, ¿no? Sobre toda esta parte que señala el texto. Digo, es un tema aquí interesante, ¿no? Porque ahora está muy en boga hablar precisamente de las alteridades, ¿no? En términos del discurso del otro, ¿no? Etcétera, ¿no?
Bueno, bueno, estoy leyendo ahí el chat. Bueno, al final de la sesión explico un poco la parte ahí de las actividades, ¿no? Ahorita para no cambiarme de tema. Em, bueno, no sé, bueno, si no, pues bueno, ya saben que no son charlas magistrales, ¿no? No son conferencias magistrales, pero son partes como de lo que son breves resúmenes, ¿no? Del texto, ¿no? Ustedes pueden participar, etcétera, ¿no? Bueno, de algún modo, la parte aquí que señala el homo socius, ¿no? El hombre social, ¿no? La parte en donde nosotros determinamos esta dimensión antropocentrista, ¿no? Lo verán mucho en Introducción al Pensamiento Político, Social y Moderno, es que hay una construcción del sujeto, ¿no? En donde nosotros determinamos el centro de atención en nosotros mismos, ¿no? Como ente, bueno, como especie, ¿no? Pero la actividad que desarrollamos como especie que nos hace diferentes, ¿no? A otros animales, ¿no? Y que en ese sentido, cuando hablamos de este bien superior, cuando hablamos de la humanidad, ¿no? Tratamos de establecer, ¿no? Hasta una visión muy romántica, idealizada, ¿no? Como del ser humano, ¿no? De que el ser humano tiene que tener un cierto comportamiento para decirse moderno, o racional, etcétera, ¿no? Y una de estas partes, pues, va a ser qué tanto interaccionamos con los demás, ¿no? O sea, muchas veces el gran ejemplo que nos pone a veces la ciencia ficción, ¿no? Si llega una raza extraterrestre, ¿cómo lo recibimos? ¿Lo atacamos o lo recibimos con cordialidad? Y en esa parte es a partir de nuestra imagen y semejanza de nuestra construcción de humanidad, ¿no? O sea, ¿cómo vislumbraríamos este entrelazamiento que tenemos entre nosotros mismos y cómo convivimos entre nosotros, ¿no? Y bueno, y aquí hay maneras, ¿no? Donde se habla del origen de esta institucionalización, que es precisamente la costumbre, ¿no? Los hábitos. Por ahí, desde una dimensión totalmente reflexiva, la sociedad, pues, es una construcción conceptual, ¿no? De la humanidad, del ser humano, en términos de ver en cierta manera cómo ha interactuado el hombre, ¿no? Y que de algún modo es como algo infinito, ¿no? En la reflexión, ¿no? Porque dice, bueno, cuando hablamos de la sociedad, pues es fruto, ¿no? De una cuestión humana, ¿no? Y cuando se habla de la sociedad, pues se le ha tratado de objetivar, ¿no? A veces con los sistemas empírico-analíticos para observar, por ejemplo, una población determinada y desde esa población determinada, es decir, hay cierto comportamiento en esta comunidad, pues lo determinas. Bueno, hay un esquema deductivo donde se centra toda la actividad humana se está viendo y al mismo tiempo llegas a determinar, bueno, el hombre, ¿no? Ya como concepción, como término, como concepto, al final es dicotómico, o sea, hablamos de la sociedad, ¿no? Como concepto, pero también del hombre, ¿no? Y el hombre, para conceptualizarlo, pues ha sido como un producto de interacción social donde arbitrariamente todas las personas dan cuenta de que existe este concepto de hombre, ¿no? Sin llegar precisamente todavía a esta dimensión cultural que está ahorita en discusión, ¿no? En el sentido de hablar de el concepto de mujer, ¿no? Aquí el hombre es como totalidad, ¿no? O sea, en este sentido, que bueno, en términos modernos, ¿no? O sea, sí hay una superioridad, ¿no? Conceptual, ¿no? En el género, ¿no? O sea, en términos culturales sí siempre se le ha dado voz en esa construcción de hombre como concepto, ¿no? En determinar la guía, ¿no? O sea, no lo niego, ¿no? En términos de la preocupación incluyente actual, ¿no? Pero sí hay toda una concepción del género humano, ¿no? En esta reflexión. Y en esa parte, pues bueno, el lenguaje pues viene totalmente de la mano, ¿no? Como ya lo hemos comentado.
y cómo a través de nuestros ancestros vamos sedimentando estas tradiciones, ¿no? Cómo aprendemos las cosas, cuáles son los roles, ¿no? Digo, siempre ha habido generaciones de transición, de transformación. Por ejemplo, hace un siglo, en los años 20, pues hubo mucha transición. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial también, ¿no? Bueno, cuando han existido las guerras mundiales, obviamente el papel de las mujeres tuvo transformaciones, ¿no? O sea, y culturalmente se abonaron, ¿no? Ya en sus años respectivos de posguerra, ¿no? Pero hasta cierto punto de vista, pues, hasta que no se sedimentan precisamente estas acciones, pues es como se consolidan, ¿no? Y pues por ahí hay un ejemplo, ¿no? Precisamente de los cazadores, ¿no? Donde hay este ritual de paso, donde de niño a mayor, ¿no? Pues cuando sabe ya cazar a una presa, pues bueno, se establece ahí un ritual de paso, ¿no? En nuestras sociedades modernas, pues hay algunos otros ejemplos, como por ejemplo los 15 años, ¿no? Los 18 años, ¿no? Para un varón, etcétera, se determinan como rituales de paso, ¿no? Como para pasar de un estado a otro, ¿no? Y establecemos al final, pues, roles, ¿no? Aquí, bueno, ahora al hablar, por ejemplo, de inclusión, etcétera, pues, bueno, ya el CONAPRED, ¿no? Etcétera, pues ha fomentado la inclusión precisamente de que no te pueden correr si te pintas el cabello, etcétera, ¿no? Hay cosas así, ¿no? En esas dimensiones, ¿no? Y como, por ejemplo, hay un alcance o modos el alcance de los modos de institucionalización. Y aquí obviamente depende de todos, ¿no? O sea, es a partir de la sociedad en que institucionalizamos ciertas actividades o actitudes o perspectivas, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje inclusive hasta que la mayoría de la sociedad lo acepte, pues va a tener un sentido aceptado, ¿no? Del mismo modo que el vestirse de tal o cual manera, ¿no? Pues va a tener ese sentido, ¿no? Y pues bueno, aquí también, pues bueno, se puede establecer elementos míticos, ¿no? Y religiosos, ¿no? Que a veces se atraviesa a través de la sociedad, ¿no? Que es precisamente cómo es la dimensión que es práctica, ¿no? Para la sociedad, ¿no? Me comentaba un amigo, ¿no? Que en su juventud, de repente creo que fue al metro, ¿no? Y habían visto como la aparición de una virgen, ¿no? En el suelo, ¿no? Y él pues, la pisó, ¿no? Dijo, y la gente se le alebrestó, ¿no? Entonces, ahí hay como cuestiones donde, hay en la cosmovisión, ¿no? Desde el punto de vista religioso hay explicaciones, ¿no? Muy aterrizadas, ¿no? No en lo que se dice, sino en lo que implica el significado, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí cada día 28, pues van con el San Judas y ya ni hablar precisamente de otro tipo de cultos, ¿no? No solamente católicos, o sea, sino estas hibridaciones, ¿no? En la Santa Muerte, ¿no? Etcétera, muchas cosas así, en donde se construye una visión de la vida, ¿no? A partir de todas estas resignificaciones, ¿no? Ahí viene toda esta dimensión de la vida, ¿no? El mundo de la vida y la muerte, ¿no? También, ¿no? Y otros elementos, ¿no? La legitimación de todos esos elementos simbólicos, ¿no? Donde, pues, tienen un lugar en la sociedad, ¿no? Y bueno, y en esos términos, ¿no? Más allá de la concepción de la muerte, pues tiene un lugar, ¿no? Por ejemplo, en nuestra cultura, ¿no? Ahora que acaba de fallecer la reina, ¿no? Pues obviamente se establecen este tipo de universos simbólicos y que cuestionan, ¿no? Actualmente, ¿no? Si la monarquía debe seguir existiendo, ¿no? Y el poder, ¿no? Lo mismo pasa con la democracia, ¿no? O sea, tiene una legitimación que es intocable hablar mal de la democracia, ¿no? Pero pues a veces hay otro tipo de democracias de las que conocemos, por ejemplo, la democracia estadística o se le llama de otra manera, la estocracia, que es un tipo de democracia en donde aleatoriamente a cualquiera le puede tocar el poder, ¿no?
pero pues bueno, son elementos de legitimación en donde estos a veces no se tocan, ¿no? Y no se hable, pues por ejemplo, todavía de estos rezagos monárquicos, que bueno, la monarquía de Inglaterra es monarquía parlamentaria con aún un sistema de dominación por el Commonwealth, ¿no? Por ciertos territorios en el mundo, ¿no? Y pues bueno, al final llegamos a la sociedad como realidad subjetiva, como para contraponer toda la parte que estamos viendo en el apartado 2, y que es como cada uno de nosotros, pues, tiene un eje muy particular de la sociedad, ¿no? Cómo socializamos, cómo interactuamos, ¿no? A lo largo de nuestra vida, ¿no? Primero con la familia, luego con nuestros amigos afuera de la familia, y que pues de alguna manera al principio llegamos con una identificación como niños, ¿no? Eso cuando lo ponemos en práctica afuera, ¿no? En la secundaria o bueno, en la primaria, en la secundaria, etcétera, ¿no? Pues estamos partiendo de cómo nos vamos a identificar en el mundo de allá afuera, ¿no? Y pues bueno, por ahí hay muchos ejemplos, ¿no? Donde se hablan ahora de tribus urbanas y cómo los chicos a lo mejor ahora se identifican, etcétera. Y es precisamente por la construcción social, ¿no? De la identidad. Y entonces ahí de algún modo esta realidad subjetiva, ¿no? Pues se pone muy ahora de lleno en la actualidad, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la autoidentificación, ¿no? O sea, ¿con qué te vas a autoidentificar, ¿no? Si hay alguna persona que se identifica, que dice soy un gato, ¿no? Pues dice, bueno, socialmente no te identificamos como gato, pero bueno, se le está dando ese respeto, ¿no? De la autoidentificación, que no sé qué tantos problemas precisamente sociales prácticos, no institucionales, ¿no? Porque en la institucionalidad del Estado, etcétera, pues podrán ver elementos prescriptivos, ¿no? Y a lo mejor hasta dicen, sí, te doy chance de que te identifiques con X cosa, pero es la gente, ¿no? Como en términos de un habla, ¿no? Colectiva, los que van a determinar si, por ejemplo, yo puedo decir, yo soy un caballero Jedi, ¿no? Pero si a mí no me identifican como caballero Jedi, pues obviamente no me van a determinar como tal, ¿no? Y ahí viene toda esta discusión precisamente con el compañero y con muchos otros elementos de autoidentificación que vienen a partir de elementos totalmente subjetivos, ¿no? Que tratan de buscar a comparación de lo que veíamos en la parte anterior, la institucionalidad, no así la legitimación, porque la legitimación va a depender de que te encuentres a 100 personas que se identifiquen con el compañero y a lo mejor ya estaríamos hablando de la legitimación colectiva, ¿no? No así de la sociedad del Estado, ¿no? Porque, pues bueno, ahí estás, tenemos que hablar de las mayorías, ¿no? Incluso en una aplicación más en términos de John Locke, ¿no? De liberalismo, ¿no? El bien de las mayorías, ¿no? Pero estaríamos estableciendo precisamente cómo, hasta cierto punto de vista, estamos en este eje de la subjetividad, la transformación, ¿no? Y pues bueno, aquí de algún modo, pues la intermediación, ¿no? La resocialización, ¿no? Lo vimos con la pandemia, lo vimos con muchos elementos alrededor de ello y cómo resocializamos, ¿no? Que si ahora nos saludamos con puñito o andamos con el cubrebocas. Digo, ahorita en esta sesión pues nos podemos ver las caras, pero bueno, en la facultad pues obviamente no tenemos que andar con el cubrebocas, ¿no? Y pues bueno, es una práctica, pero no sé cuánto tiempo dure esto, ¿no? Pero da sentido muchas veces a las prácticas, ¿no? Eh, hay veces que hay prácticas que obedecen desde lo biológico y que se quedan como socialmente, ¿no? Por ejemplo, hay rituales en donde creo que el agua bendita en algunos rituales le ponían un carbón, ¿no? Al agua, ¿no? Carbón orgánico, ¿no? Y hasta cierto punto de vista el carbón orgánico pues absorbía, ¿no? Cierto tipo de elementos, ¿no? Bueno, por no llamar, no sé si bacterias, etcétera, ¿no? Carbón activado, ¿no? Que es a veces como los filtros ahora te los venden. Y a lo mejor podría haber tenido, quiero pensar, hipótesis, no tengo el dato, son hipótesis, ¿no? Se tendrían que verificar.
pues el sentido de purificar el agua, ¿no? Y en ese sentido, pues a lo mejor, no sé, quiero pensar que en algunas culturas podría haber tenido cierto tipo de justificaciones las prácticas, ¿no? Que a lo mejor se queda ya institucionalmente el usar o no cubrebocas hasta como un artículo extra, ¿no? No lo sé, ya con todo eh, pues no sé, un arte, ¿no? Dentro del cubrebocas, que es lo que a veces ahora se populariza, ¿no? Los cubrebocas de la UNAM, ¿no? O de la institución educativa en donde estés, etcétera, ¿no? Y bueno, y aquí pues ya estamos cerrando la parte del texto, ¿no? Cómo internalizamos, ¿no? La estructura social, ¿no? Esto que ya señalamos, pues, habría que hablar de las teorías de la identidad, cómo nos identificamos con los otros, ¿no? En términos de discurso, cómo establecemos, ¿no? Las características, ¿no? Humanas, ¿no? Y que hay veces que ahora precisamente se pone, ¿no? Eh, a determinar, ¿no? Ahora no se puede hablar de mujeres, ¿no? Sino en términos de género, para determinar cierto tipo de condición, ¿no? O, por ejemplo, ahora se puede hablar de personas con ciertas características biológicas, ¿no? Eh, y bueno, así habrán muchos elementos, ¿no? Que se ponen en discusión, ¿no? Y pues bueno, aquí realmente lo que nos invita el texto es a hablar de la sociología del conocimiento y la teoría sociológica como una gran introducción, que bueno, en toda esta parte de la sociología del conocimiento, entiende la realidad humana como realidad construida socialmente. Voy a adelantar esto, ¿no? Pues más que nada para reflexionar más en general, no sé si ustedes tengan, ¿no? Alguna opinión al respecto, ¿no? De toda esta dimensión, ¿no? Y pues para ya cerrar la presentación, no sé si alguien tenga alguna duda, comentario o pues bueno, opinión, ¿no? De toda esta cuestión del texto. No sé, opiniones. Y antes de pasar, pues bueno, ya como que a los avisos eh, este, de actividades, etcétera, ¿no? Por ahí, ¿no? No sé si alguien tenga alguna duda, comentario, ¿no? De cierre de lectura. Obviamente los que no participaron, espero que lo hagan en la plataforma. La tarea 3 de Berger y Lockman, ¿no? Tengo entendido que cierra hasta mañana domingo 18. Bueno, el límite es hoy a las 23:59, pero todavía se puede entregar hasta mañana hasta las 23:59. Y el foro de participación, pues ahí la pregunta es dar ejemplos precisamente sobre la lectura, ¿no? Un foro de participación que estará abierto hasta dentro de 15 días. Y las siguientes lecturas pues van a ser las de semiótica de Julia Kristeva y de Serrano, ¿no? Tenemos una participación de Brenda, adelante. Adelante, Brenda. Creo que tienes apagado tu micrófono. ¿Me escucha? Sí, ya. Ok, gracias, profesor. Le comentaba, tengo una duda, dijo de la tarea ahora sí que de la clase de hoy, ¿tenemos hasta hoy para entregarla? Sí, para que no tenga penalización es hasta hoy. Y para que de algún modo no tengan problemas con la entrega, pues todavía lo van a poder entregar mañana, ¿no? Ok, perfecto, profesor. Bueno, esa era mi duda y bueno, respecto a lo que había comentado de que nos podemos identificar como lo que queramos y sobre los problemas que puede causar, bueno, yo tengo, más bien es como una duda, una observación. A lo mejor nos podemos identificar como, pues, no sé, lo que se nos ocurra, pero por ejemplo, legalmente ahí creo que sí hay una contradicción hacia lo que nosotros sentimos y en cómo nos podríamos reflejar de manera legal. Creo que el cómo nos autodefinamos no cambia las leyes que ya hay estipuladas. Ok. Es una excelente observación, porque
lo que habla el texto es de la legitimación, no de la cuestión legal. La cuestión legal, por ejemplo, es muy tajante, ¿no? Aunque se le hable, por ejemplo, ahora de condiciones biológicas de nacimiento, ¿no? En términos legales, para cuestiones legales hay hombre y mujer, ¿no? Hay dos sexos, ¿no? Ya ni siquiera hablemos de la cuestión del hermafrodita, ¿no? Que puede haber sido de nacimiento, ¿no? Pero aún el hermafrodita tiene que registrarse legalmente desde un punto de, o sea, tiene que determinarse desde un género, ¿no? Se le tiene que dar género legal, ¿no? Y ahí en esa preocupación, ¿no? Por ejemplo, algo muy simple, ¿no? Una persona que comete un delito la vas a meter a la cárcel, ¿no? Si es una persona que nació con el sexo masculino de nacimiento, ¿no? Y que se identifica con el género femenino, o más bien con el género, bueno, más bien con, no con el sexo, más bien el sexo es biológico, el género es cultural, que nació con el sexo masculino, ¿no? Pero se identifica con el género de la mujer, ¿no? Etcétera, en términos culturales. Y en ese sentido, pues dice en términos legales, los abogados dicen, pues bueno, donde lo tengo que meter es en la cárcel de varones, ¿no? Porque lo puedo poner en riesgo a él o puedo poner en riesgo a la población donde yo lo ponga, ¿no? Hay como elementos que ahí en las cuestiones legales sí hay determinaciones que el Estado, pues obviamente lo que se busca de todos estos movimientos es tratar de cambiar la legislación. Pero sí, o sea, no hay cárceles mixtas, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido. Ni hay trato preferencial, ¿no? O sea, no, o sea, y por trato preferencial una separación, ¿no? Como ahora en la facultad creo que ya hay baños mixtos, ¿no? Que bueno, los baños mixtos siempre han existido en el domicilio de la casa, ¿no? Pero a lo que voy es precisamente que una cosa es la parte legal, ¿no? Jurídica, y otra parte es la cuestión sociológica, ¿no? Y en esa determinación, parte de la dimensión social va a estar muy implicada precisamente por la cuestión de las mayorías, ¿no? O sea, para que una legislación tenga sentido es porque en la sociedad ya existe una aplicación de eso. O sea, son como normas morales que dan sentido a la cuestión jurídica, no al revés. O sea, no se puede imponer una ley jurídica sobre cuestiones en las cuales la población no está acostumbrada, sino ya estaríamos hablando de dictaduras, ¿no? No dentro de un papel democrático jurídico, ¿no? Bueno, dentro de cierto punto de vista. Entonces ahí es donde, por ejemplo, viene otro tipo de discusión, que es la parte de la sociología jurídica, ¿no? Aquí en términos de lo que hablamos es precisamente de cómo a lo mejor socialmente, a lo mejor recordarán que creo que hasta el siglo XIX creo que estaba prohibido que una pareja, incluso hablando de una pareja heterosexual, se diera un beso en la calle, ¿no? Era del tacho de malas costumbres. Incluso en la legislación universitaria, si le dan ahí por ahí una revisada, creo que en el reglamento escolar habla de eso, por ahí de que no tocar, más bien como que no romper con cierta imagen o algo por el estilo, ¿no? Y eso es muy interpretable, ¿no? Entonces, bueno, aunque eso es más como la parte administrativa, ¿no? De cualquier lugar, ¿no? Que bueno, o sea, lo que pasa en CEU, pues es solamente, a menos que sean cuestiones de orden penal, ¿no? Pues simplemente son fallas administrativas, ¿no? O sea, por ejemplo, hay veces que luego hay problemas, no sé, de que dos alumnos están peleando, ¿no? Y pues la autoridad solamente los puede retirar, ¿no? Pero en términos jurídicos, a menos que uno demande al otro, ¿no? En las leyes de afuera, pues obviamente va a tener una correspondencia, ¿no? Y hay muchas veces que luego, bueno, es que si ya
Si ya lo expulsaron es que también va a tener una correspondencia penal, ¿no? Eso depende de otro orden, ¿no? Entonces lo mismo va a pasar, ¿no? Con estas cuestiones relativamente sociales, ¿no? O sea, una cosa es que a lo mejor te critiquen en la colonia por cómo vistas, si te pintaste el cabello o si si naciste con sexo masculino y te vistes de mujer, la gente a lo mejor te va a atacar y pues bueno, ahí tú sí puedes demandar por agresión, ¿no? En ese sentido. Pero la ley no dice que, pues, no debería implicar ahí algo, ¿no? Es decir, que te metan a la cárcel por vestirte de una manera, ¿no? ¿Qué otra cosa fue con esta historia del baile de los 23? Bueno, ya no me acuerdo, ¿no? De la que pasó en el Porfiriato, ¿no? De que el yerno de don Porfirio creo que era transvesti, creo que era gay, ¿no? Entonces, ahí aplicaba otro tipo de normas, ¿no? Pero ahí estamos hablando de una cuestión, pues hasta dictatorial, ¿no? Entonces, hasta cierto punto de vista, ¿no? Pero ahí es donde precisamente, ¿no? O sea, ninguna ley puede inventarse, ¿no? Sí, tiene que haber un sentido común, una correspondencia civil, social, para que haya esta dimensión, ¿no? Con la cual se aterrice, ¿no? Bueno, no sé si, si contesté o divagué más, pero bueno. Sí, profesor, me quedó claro. Le agradezco mucho. Ok, gracias a ti. Y pues bueno, creo que ya estamos fuera de hora, entonces pues doy por concluida la sesión. Bueno, ya aclaré también lo de la actividad, ¿no? Se puede entregar hoy con límite 23:59 sin penalización y mañana todavía se puede entregar extemporánea hasta las 23:59. ¿Sale? Solamente una duda, profe. Sí. En la rúbrica de la tarea 3 dice que cuadro sinóptico, que es nuestra actividad sobre la lectura que acabamos de llevar, de Berger y Luckman, 50%. Y después viene un resumen de Kristeva, 30%. La lectura de Kristeva, al menos en la sesión 3, es complementaria. No sé si está bien que tengamos que hacer un resumen de un 30% de nuestra calificación en la tarea de Kristeva, o hay un pequeño error ahí, no sé. Ya después dice presentación y bibliografía, que quiero suponer que son los datos que tenemos que colocarle Ajá. al trabajo. Ah, sí, mira, sí, ahí yo creo que me equivoqué, un error, yo creo que al estar copiando la estructura de las rúbricas, sí, fíjense que estoy leyendo, sí dice de ahí, no, o sea, ahí ignoren esa parte, yo creo que más bien, lo que tenía que decir esa parte era la opinión del texto, ¿no? O sea, yo ahorita lo cambio para que no haya confusión, porque lo de Cristeva es para la siguiente sesión, ¿no? Es que como luego se hacen ajustes, ¿no? Con los calendarios y las fechas, seguramente a mí se me pasó actualizar eso. Ahorita yo lo cambio, ¿no? Entonces, ese 30% va a ser más bien opinión del texto de Berger y Lockman, ¿no? Para que no haya, porque bueno, la actividad dice, el cuadro, sí, no, a ver, cuadro del texto de Berger y Lockman sobre la relación realidad social. Ya. No, otra vez, corrijo, ¿no? Es que es el punto 3, ¿no? Es el ejemplo, es el ejemplo. Entonces, nada más para recapitular, se entrega lo que es el cuadro sináptico de Berger y Lockman, ¿no? El ejemplo de los sonidos, ¿no? Para simbolizar nuestro contexto social y la bibliografía, ¿no? Y en la rúbrica, pues el 30% precisamente es el ejemplo. Entonces ya quedamos ahí concretos con eso, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Bueno, si hicieron por ahí ya
el resumen les va a servir, creo que para la siguiente sesión, pero, a ver, esperen, sí, o sea, si fue error mío, ya despreocúpense, no se preocupen, ¿no? O sea, ya fue error mío y pues bueno, yo lo asumo y pues bueno, adelantaron en cierta manera, parte de la siguiente tarea, ¿no? Entonces, de todas maneras, yo ahorita lo modifico, ¿no? Para quien no lo haya hecho, ¿no? Pero, de todas maneras, pues sí, sí fue mi error. Si ya lo hicieron y ya lo entregaron, pues no habrá ningún problema, ¿eh? Entonces, pero, sí, una disculpa, o sea, si ya lo entregaron, pues no hay ningún problema, ¿no? Entonces, pues bueno, nos vemos entonces en 15 días, esperemos que nos veamos en la facultad. Y pues bueno, seguimos en contacto, cualquier cosa, ¿no? Ahí por correo electrónico o, bueno, sobre todo ahí en la plataforma, ¿no? Gracias que se hayan conectado, que hayan recibido el mensaje. Y pues bueno, de todas maneras, estamos en contacto, nos vemos y hasta luego y que tengan un excelente fin de semana. Muchas Muchas gracias gracias, por su profe. tiempo, Hasta profesor. luego. Que tengan Profe. buen día. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Profe, Sí. ¿me puedo quedar un momento para comentarle algo? Ah, ok, entonces nada más déjame cerrar la grabación y y ahorita nada más aguántame hasta que salga el anuncio de lenguaje, cultura y poder para cerrar la sesión. Entonces, y ahorita me Sí, esperas, gracias. no me desconecto.